Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende momento en el cual esté mi instalación. Este es el segundo material de la unidad número 2. Mi voz se escucha un poco rara, se escucha un poco diferente. Esta es otra herramienta que les voy a proporcionar. Quizá para personas de nuestra edad, que utilizar este tipo de voces sea un poco conflictiva. Sin embargo, para personas que tienen algún tipo de problema con la voz, o para atraer la atención de los chicos, puede funcionar bastante bien. Puede ser que utilicemos la voz que estoy utilizando en estos momentos. O también puedo utilizar otra voz, la cual está siendo un poco más divertida, pero sigue siendo mi voz. O también le podemos dar algún tipo de efecto para atraer la atención y tener este primer acercamiento con los estudiantes. Sin embargo, y debido a que queremos la mayor claridad y el mayor acercamiento entre nosotros, voy a utilizar mi voz normal. ¿Cómo realizamos esto? Les voy a compartir pantalla. Con esto iniciaríamos con un pequeño acercamiento. Para poder hacer el cambio de voz, utilizamos un programa llamado VoiceMod, el cual es gratuito con 4 voces aleatorias disponibles cada día, con lo que van a poder estar cambiando sus diferentes formas de comunicarse. Y en el apartado de la unidad número 2 les voy a compartir el breve tutorial que usé para poderlo utilizar. De tal forma que su... Este momento de voz puede escucharse de esta forma. Que tu voz mientras van hablando se escuche. Le reitero, Vamos a utilizar la voz normal para poder avanzando, pero les comparto esa otra herramienta digital, la cual si la mezclamos con la vista de la sesión pasada del avatar, les da nuevas posibilidades de acercamiento y también un cada vez más próximo rol como agentes virtuales, en los cuales son libres de modificar aspectos que en la vida cotidiana no podrían hacer, como su apariencia o su voz. Aclaro, estas herramientas son gratuitas y es lo más básico que existe. En la actualidad, con Deepfake y Deepboss, podemos generar prácticamente clones de personas y actuar como si fueran ellos. Se puede utilizar para el bien, se puede utilizar para el mal. Tema para otra ocasión. Porque lo que vamos a revisar en estos momentos en nuestra unidad número 2 es cómo podemos utilizar ChatGPT como un compañero cognitivo en la educación. O, en otras palabras, como veíamos en el video anterior, que la inteligencia artificial puede ayudar muchas veces a fomentar estos procesos de aprendizaje a nivel cognitivo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer con ChatGPT. Un artículo que les compartiré también el material de trabajo para que lo puedan revisar por su propia cuenta. El autor de este texto, que se llama ChatGPT como compañero cognitivo en la educación tal cual, va a partir de la teoría de Vygotsky, con su acercamiento sociocultural del conocimiento. Estos conceptos como zona de desarrollo próximo, andamiaje, la necesidad de la colaboración para la generación del conocimiento, van a ser elementos que va a estar retomando en demasía. Junto con ellos también va a retomar o va a estar siguiendo de los pasos de el desarrollo cognitivo en un proceso social, cosa que, como les he mencionado en otras circunstancias o en otras sesiones, se ve muy afectada en la educación a distancia por el distanciamiento social que existe entre los participantes. Y uno de los principales retos de educación a distancia es hacer que esta brecha se vaya acortando. También, para llevar a cabo este estudio, se apoya de el aprendizaje a través de las zonas de desarrollo próximo y por medio de la interacción social. La diferencia entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo, lo que puede hacer con ayuda de otro y el papel de la inteligencia artificial al respecto, para culminar con cómo el andamiaje, este proceso de acompañamiento para que el edificio de conocimientos del estudiante no se venga abajo,
puede ser apoyado o puede ser procurado con el apoyo de la inteligencia artificial. De tal forma que un estudiante a distancia o un estudiante presencial que requiera un poco más de apoyo, se puede guiar de estas herramientas proporcionadas por el docente o por el asesor educativo o el orientador educativo para fortalecer estas características. Vamos a avanzar. Cuando hablamos del ChatGPT como un mediador, hablamos de el uso de la inteligencia artificial como un facilitador o como un elemento que proporcione las condiciones óptimas para el aprendizaje. Como veíamos, ChatGPT es una herramienta la cual nos permite generar preguntas, hacer cuestionamientos y lo va contestando conforme a los parámetros dados en su red neuronal. Pero si modificamos esta red neuronal por medio de instrucciones o prompts, podemos especializarla o especificarla para elementos concretos. En el caso concreto del artículo que estamos manejando, habla sobre cómo ChatGPT utiliza el modelo de inteligencia artificial GPT-3. Actualmente llevamos el GPT-4, pronto en el 5, y otros sistemas operativos que también andan por allí. Menciona el artículo algunas cosas que ya sabíamos, como que este procedimiento de la inteligencia artificial lo hace a través de las redes neuronales y cómo va generando una respuesta dada. Y si la programamos a través de los prompts, puede generar un conocimiento personalizado o un apoyo personalizado al proceso de aprendizaje, al nutrirlo con la información específica de qué es lo que queremos lograr. Puede ayudarnos, por ejemplo, a través de casos prototípicos, elementos de estudio, hipótesis para irlas trabajando y retroalimentar de forma personalizada nuestros resultados obtenidos. Puede adaptar los ejercicios de forma gradual a las necesidades del estudiante y paulatinamente o progresivamente ir retirando estos apoyos que posee para generar la autonomía en el estudiante. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de herramientas porque la red neuronal va a realizar lo que nosotros queremos, o sea, ChatGPT va a realizar lo que nosotros queremos bajo los parámetros de lo que ya haya comprendido. Por tanto, mientras más específicos seamos o más precisos seamos, este conocimiento va a ser más claro. En otras palabras, no hay que confiar en toda la información que da ChatGPT, sino que hay que matizarla y hay que contrastarla con lo que sabemos al momento de elaborar el prompt. En otro video veremos la forma en la cual se puede elaborar un prompt de forma efectiva. Para ilustrar este caso sobre cómo podemos utilizar al ChatGPT como una herramienta de aprendizaje en el apoyo de andamiajes, vamos a apoyarnos de un caso concreto en el que vamos a desarrollar en estos momentos. Les he comentado en otras ocasiones que yo me desempeño como profesor de filosofía, de derecho, de psicología y últimamente también en uso de herramientas digitales. Por tanto, tomaremos algunos de estos elementos que conozco para irlos trabajando. Empecemos con el caso de derecho, para ver cuál podría ser una aplicación concreta que pudiéramos llevar a cabo. Primero estoy abriendo ChatGPT. Si no tienen cuenta, les pido que realicen unas. Si no saben cómo hacerlo, me pueden indicar. Mi tablero se ve ligeramente diferente porque tengo la versión de paga para tener más funcionalidades, pero vamos a colocar un ejemplo de prompt. Yo quiero reforzar el estudio sobre los primeros 29 artículos de la Constitución, que es la parte dogmática de la Constitución que establece las garantías y derechos personales de cada persona. Y lo que quiero es que el estudiante que no le haya quedado claro o que le cueste trabajo este tema, lo pueda reforzar de diferentes formas. Si yo le pongo, por ejemplo, dame ejercicios sobre los 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos de la CPO, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 primeros artículos
La inteligencia artificial me va a decir que claro que sí. Y pone, ejercicio 1. Lee los primeros 29 artículos de la Constitución y responde las siguientes preguntas. ¿Qué derechos humanos protege el artículo primero? Falso o verdadero. Y nos va a dar algo muy genérico, lo cual puede ser de apoyo para el estudiante. Sin embargo, al nosotros conocer mejor a nuestros estudiantes y sus necesidades, por el tiempo que hemos pasado con ellos, por los exámenes diagnósticos que hemos tenido, el proceso de evaluación a lo largo de los diferentes periodos, podemos modificarlo un poco y podemos poner actúa como un profesor de nivel preparatoria en la preparatoria que tiene licenciatura en Derecho y Pedagogía. Actúa como profesor de nivel preparatoria que tiene licenciatura en Derecho y Pedagogía que desea generar preguntas. No, perdón, voy a regresar porque si no nos va a contestar como un profesor y lo que queremos es un aprendizaje más situado. Entonces, vamos a pedirle que genere casos de clientes potenciales para hacerlo más significativo en la resolución de problemas. Entonces, colocamos, actúa como si fueras cliente de un despacho de abogados, los cuales desean resolver sus dudas sobre garantías y derechos individuales en casos de injusticia que presentado. El objetivo es ser un material de apoyo al estudio de los primeros artículos de la Constitución mexicana. Este es el primer modelamiento, hay que irlo afirmando. Más adelante veremos cómo se crean los prompts de forma más detallada. Pero vamos a iniciar por aquí. Le damos a enviar y nos pone cliente 1, Juan Juárez. Pérez, duda. Me han detenido en varias ocasiones sin orden judicial y sin explicar el motivo. Quiero saber qué garantías tengo y si es legal. Y aquí nos habla del artículo 16 y va colocando los casos. Aquí, por ejemplo, lo podemos tomar de copiar los casos y colocarlos en un examen para que lo conteste, pero lo que queremos es que ChatGPT sirva como un mediador en el conocimiento. Por tanto, le colocaremos no brindes las respuestas. El estudiante es el que debe proporcionarlas. Entendido, aquí tienes. Juan Pérez duda. Me han detenido en varias ocasiones. Ok, aquí ya está poniendo solamente los casos para que lo podamos contestar. El problema que tenemos aquí es que tiene que ser caso por caso de eso. Tiene que ser un caso e ir revisando las respuestas. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, esta ya quedó más detallada y ya le puedo permitir al estudiante tener casos. Vamos a resolverlo. Dice, Juan fue detenido mientras caminaba por la calle sin haber cometido sin ningún delito. Las autoridades no le mostraron una orden de aprehensión ni le explicaron el motivo de la detención. Además, lo mantuvieron incomunicado durante 24 horas. Juan está preocupado porque siente que se han vulnerado sus derechos y quiere saber qué puede hacer al respecto. ¿Qué derechos y garantías se han vulnerado en el caso de Juan Pérez? Vamos a ponerle aquí que se vulneró
el artículo 16, el artículo primero, el 14 y el 15. Vamos a colocar algunos artículos que nos fueron vulnerados. El 3 y el 132. Nada más para ver qué pasa. Aquí nos dice, parece que te has adelantado a mencionar algunos artículos adicionales, pero vamos a aclarar lo siguiente. El artículo primero establece que en México todas las personas gozarán. Ujú. Protege el derecho de legalidad, establece que determina. Luego aquí, después de que nos dio esta retroalimentación correcta, nos dice los artículos 3 y 132 no parecen ser aplicables directamente a este caso, y con esto el estudiante va a ir avanzando. De tal forma que si tuviera dudas o preguntas sobre un tema, podemos generarle un prompt, compartirlo y que él lo pegue y lo pueda llevar a cabo. Hay una forma más eficiente con la versión de paga que veremos más adelante, pero esta sería como la forma de utilizarlo. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los beneficios que maneja el autor acerca de utilizar a ChatGPT como un mediador del aprendizaje? El primero es que facilita el aprendizaje autónomo y colaborativo, principalmente en educación a distancia. ¿Por qué? Porque permite que en caso de que no esté teniendo una sesión sincrónica o que no esté llevando a cabo una actividad en foro, pueda seguir preguntando y se pueda ir capacitando por medio de diferentes casos reales, lo cual permite ir avanzando e ir construyendo nuevo conocimiento. De forma virtual, al carecer de esta comunicación directa con otros miembros del grupo, aunque también sería importante fomentar este tipo de participación con otros seres humanos por medio de los foros. Se adapta a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, debido a que es personalizado el prompt que se puede ir generando, nos permite ir regulando los avances del estudiante. Y si le brindamos esta herramienta a un estudiante, él puede generar sus propios prompts para ir estudiando, de tal forma que paulatinamente vaya volviéndose autogestor del conocimiento, al colocar diferentes prompts para su propio desarrollo, aunque este ya es un proceso metacognitivo y cuesta un poco más de trabajo. También, otra gran ventaja que ve el autor es que se puede integrar con otras herramientas como simuladores y plataformas de aprendizaje. Esto, incluido en un Classroom, incluido en una plataforma virtual, funciona bastante bien y le da una nueva herramienta de estudio. Principalmente si estas herramientas son colocadas como un complemento accesible directamente a través del enlace. En un momento les muestro un caso de esto para que le vayamos dando continuidad. También proporciona una experiencia educativa, interactiva y adaptativa, evitando este papel de la brecha que puede generar muchas veces la pantalla o también la brecha que puede generar es solamente estar escuchando una clase, al permitirle al estudiante poner a prueba sus conocimientos e irlos adaptando. Además de otros elementos como es el aprendizaje autónomo, guías de procesos, etc. Junto con estos beneficios que detecta el autor, sabe que también hay desafíos que hay que ir cumpliendo en educación a distancia. El primero son los posibles errores técnicos, desde las incoherencias y fallas conocidas como locura de ChatGPT. Por tanto, no hay que desprendernos todavía del profesor humano. Las fallas en las respuestas o que se caiga el sistema, que se vaya la luz y quede imposibilitado este uso de herramientas. También hay que concientizar y tratar con los estudiantes los aspectos éticos, la privacidad de la información, la veracidad, la seguridad de los datos, el citar correctamente en formato APA, el reconocimiento y el uso correcto de la IA para ser una herramienta y no un proceso para hacer trampa. Algunos retos pedagógicos que también nos va a brindar el autor es el cómo poder garantizar la calidad y la relevancia de los contenidos proporcionados por ChatGPT y no solamente que sean elementos o datos curiosos que puede tomar. Les comento, en Estados Unidos un abogado perdió su cédula profesional debido a que en un caso de aviación le pidió a ChatGPT que le diera casos sobre cómo la aviación había enfrentado juicios similares.
La inteligencia artificial, al carecer de datos, se inventó 8 juicios. Después de inventárselos y presentarlos en la corte, el juez dijo que eso nunca había ocurrido, el abogado confesó que había utilizado ChatGPT y quedó anulado su examen. Eso fue con la versión de ChatGPT punto 3. En punto 4 ya no ocurre tanto este fenómeno, sin embargo sigue presente. Para ser conscientes a los estudiantes y también nosotros mismos, que aunque la inteligencia artificial es una gran herramienta, aún tenemos que verificar de forma crítica las fuentes. Otro elemento importante es que esto puede posibilitar la generación de información incorrecta, sesgada, y esto puede afectar los procesos educativos, lo que veíamos del caso anterior. Algunas recomendaciones que nos brinda el autor al momento de trabajar con la inteligencia artificial, en concreto ChatGPT, para evitar esto son los siguientes. Hay que diseñar prompts que sean claros, precisos, para que el estudiante pueda interactuar de la mejor forma. Ahorita vimos en el ejemplo que les puse hace unos segundos cómo la elaboración incorrecta o incompleta de un prompt puede generar fallos. Por tanto, antes de mandarlo lo tenemos que testear y lo tenemos que poner a prueba para asegurarnos que cumple con lo que estamos buscando o lo que se requiere. Segundo, hay que ser un uso consciente y crítico de la inteligencia artificial para minimizar riesgos. En todo momento hay que explicarle al estudiante que esta es una herramienta, cómo funciona y cómo es factible, cómo en cualquier momento puede fallar, para que haya una costumbre de revisión de la información para asegurarnos que estamos teniendo datos correctos. Cosa que de hecho también se tiene que hacer con los seres humanos, para verificar que lo que está dando el expositor, el profesor, sea correcto y no nada más un invento. Es un proceso continuo, el aprendizaje crítico. También hay que valorar y hay que fomentar la formación continua, tanto en educadores como en estudiantes, sobre competencias digitales. Les voy a confesar un dato que a mí me parece alarmante. Hice una versión de este curso sobre elaboración de prompts, una primera versión en enero de 2024, para ponerlo en práctica en marzo de 2024. Para marzo de 2024, al momento de empezar a ponerlo en práctica, ChatGPT 3 ya había pasado a 3.5, por lo que tuve que hacer adecuaciones al curso. Al momento que estoy grabando esto, ya estamos en la versión de ChatGPT 4o, que es la tercera versión de ChatGPT 4 que ha surgido. Y tiene modificaciones importantes, como ya el poder utilizar voz, el utilizar otros elementos que en las versiones anteriores no se podían, respuestas más precisas, etc. Y mientras estoy grabando esto, el 16 de septiembre de 2024, estamos a 2 semanas de que aparezca por fin Strawberry, una inteligencia artificial que se dice que va a tener una capacidad reflexiva y de análisis muy superior. Y estamos a 1 o 2 meses de que ocurra el lanzamiento de ChatGPT 5. Si nos detenemos en el estudio y el aprendizaje de estas inteligencias artificiales, muy fácilmente quedamos rezagados. Por lo tanto, es importante la capacitación continua de estos elementos. En concreto, este artículo que revisamos, llamado ChatGPT como compañero cognitivo en la educación, parte de la teoría de Vygotsky, fomenta el aprendizaje significativo, pero lo hace desde la construcción de andamiajes y la zona de desarrollo próximo, mostrando cómo ChatGPT se puede desempeñar de forma idónea en estos elementos para poder generar un mejor aprendizaje. Para ello, solicita tener prompts claros y precisos, actualización en el sistema, uso ético de la información y un constante prueba y error y pensamiento crítico para analizarlo. De esta manera tenemos nuestro acercamiento a ChatGPT como una herramienta de aprendizaje cognitivo, debido a que se apoya de la forma en la que aprendemos nosotros y las herramientas de la inteligencia artificial para mejorar este proceso. En el próximo video exploraremos directamente cómo se genera un prompt para poder ver cómo estos elementos se ven de forma práctica. Te deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación.
Hasta luego. Bye bye.